sobre la detención de los narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López sigue llegando a cuentagotas. A 12 días de estos hechos, el presidente López Obrador y la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez informaron que la versión más sólida es que el hijo del Chapo Guzmán pactó su entrega con las autoridades estadounidenses a través de un acuerdo con su hermano, con Ovidio Guzmán, preso en Chicago, lo que después habría derivado de manera que aún no logran explicar la captura de El Mayo Zambada. Este dato es la última actualización de información sobre la captura de ambos capos, pues Estados Unidos aún no envía al gobierno de México el reporte completo de lo que sucedió ese 25 de julio. Esperamos que pronto, que a final de la semana tendremos ya un reporte completo de las autoridades de Estados Unidos. No queremos tampoco tanta información, sino lo relativo a la llegada del vuelo, a la llegada de esta entrega o captura, pero de manera oficial. Hubo un acuerdo entre las personas que están, digamos, en reclusión con las personas que están libres, y hubo un acuerdo entre ellos para que fueran a entregarse a Estados Unidos. ¿El acuerdo se refiere a los hermanos Ovidio y Joaquín? Así es. Esto con lo que tiene que ver con los hermanos Guzmán, porque como le decía, no hay información clara del arresto del Mayo Zambada. Son 3 hipótesis principales las que se han planteado tras su arresto: que si fue secuestrado por Guzmán López, su ahijado, como aseguró su abogado; que si fue traicionado y abordó el avión con engaños, como filtraron agencias estadounidenses; o si se entregó de forma voluntaria, como aseguró un representante legal de la familia Guzmán en México. Como sea, el gobierno de Estados Unidos no tiene una fecha definida para entregar la información. Y mientras eso sucede, hoy el presidente López Obrador pidió al capo revele los vínculos del cártel de Sinaloa con funcionarios de México y Estados Unidos. Si van a informar sobre sus vínculos con autoridades mexicanas, ayuda que se sepa cuánto apoyo le daban a las autoridades, que informen quiénes los protegían, los acuerdos con las agencias de Estados Unidos, transparentar todo. Ya lo vamos a saber todo. ¿Para qué adelantamos vísperas o hacemos conjeturas? Mejor estamos solicitando información al gobierno de Estados Unidos. ¿No les han dado fecha? Todavía no tenemos toda la información, pero esperamos que la vamos a tener. ¿Y sería hasta que inicie el juicio? Porque pues todavía... No creo, pienso que antes. Bueno, justamente a 12 días de la detención de estos capos de la droga, el ejército ha intensificado sus incursiones en territorios que fueron su bastión en Sinaloa. En estas áreas, las operaciones militares se han vuelto una constante. Apenas el sábado, estos operativos resultaron en la muerte de 5 personas, presuntos integrantes del cártel de Sinaloa. Y ayer, tras una persecución, se localizó una motocicleta abandonada y una camioneta donde se encontraron chalecos tácticos, ropa, también había accesorios con las iniciales MZ, emblema del Mayo Zambada. También en Sinaloa, allá en la tierra de estos 2 capos de la droga, hoy murió atropellado el hermano del Señor de los Cielos. Manuel Aceves, tú tienes más información. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Selene. Buenas tardes en Sinaloa. Efectivamente, los accidentes de carretera no distinguen ni parentescos ni clases sociales. Y esta madrugada, lamentablemente, le tocó a una persona identificada como Guadalupe Carrillo Fuentes, es hermano del Señor de los Cielos. Estamos hablando de que este accidente se produjo en Navolato, donde muy cerca donde esta persona vivía. Fue cerca de las 5 de la mañana cuando una ponchadura en la llanta del vehículo en el que transitaba se registra.
esta persona pues hace lo posible por remediarlo él mismo, baja del vehículo, empieza a hacer el cambio de manera manual, cuando una persona desconocida, no se sabe hasta el momento quién puede haber sido, lo atropella por accidente y se da a la fuga. Estamos hablando de Álvaro Guadalupe Carrillo Fuentes, hermano del conocido por muchos y pues el legendario narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, quien fuera pues uno de los personajes más emblemáticos del narcotráfico en Sinaloa y que incluso pues se han hecho libros y novelas, hasta series de televisión en su honor. Pues su hermano lamentablemente esta madrugada fallece en estas circunstancias, en un accidente de carretera, donde, repetimos, se baja a tratar de cambiar una llanta y ahí cuando está en el suelo, pues lamentablemente es embestido por un vehículo, una persona que se da la fuga y queda su cuerpo ahí. Inmediatamente cerca de las 5 de la mañana se llama a las autoridades para dar fe de este hecho lamentable, Selene. Guadalupe, Álvaro Carrillo no tenía ninguna orden de aprehensión, vivía como cualquier persona allá en Sinaloa. No, Selene, pues hay que recordar que ya esta organización de los Carrillo Fuentes desde hace bastante tiempo ya no está tan activa en este mundo del narcotráfico, ya quienes forman parte ahora sí de las figuras visibles son otros personajes. Bueno, pues así las cosas. Gracias por tu información, Manuel, hasta Sinaloa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a más información de seguridad. En el Estado de México fue levantado el director de Seguridad Pública del municipio de Temascalcingo, Agustín Oropesa, junto con su escolta. Iban los dos cuando realizaban labores en Acambay, al norte de la entidad. Desde anoche, autoridades de todos los niveles se han movilizado para intentar localizarlo. Sin embargo, hasta hoy solo han encontrado su patrulla abandonada. La Fiscalía General de Justicia del Estado emitió las fichas de búsqueda de Agustín Oropesa Armendáriz y también de su escolta, Juan Carlos Saldívar. Y mire, esto es de verdad el colmo, porque ya ni los recolectores de basura se salvan de las extorsiones. Esta mañana, un grupo de alrededor de 80 de estos trabajadores realizaron un bloqueo en la avenida Bordo de Xochiaca, esto en Chimalhuacán, en el Estado de México, para exigir a las autoridades un freno a este delito. Dicen que personas armadas los han estado amedrentando, exigiéndoles 50,000 pesos por semana para dejarlos trabajar, y por eso hoy, por 9 horas, obstruyeron el paso con camiones, con muebles, con llantas, con kilos de basura que tiraron en la calle. Así demandaron a las autoridades medidas concretas para proteger su integridad y continuar con su labor sin miedo a represalias. Ya se acudió a las estancias de toda la presidencia municipal, incluso aquí tenemos un escrito firmado por regidores para que atendieran esta situación, ya que pues nosotros somos recolectores de basura y no podemos trabajar, no podemos salir a trabajar a las calles por el miedo de que nos vayan a hacer algo. Hace una semana recibí una amenaza, se subieron a un camión y nos amenazaron que si no entregábamos una cuota nos iban a quemar la unidad. El día de ayer llegaron a nuestro sitio que tenemos, 2 tipos en moto se acercaron y me dijeron que ahí, pues con palabras groseras nos dijeron que ya no nos iban a dejar trabajar. Están extorsionando, nos están pidiendo una cuota de 50,000 pesos a la semana para dejarnos trabajar. Y en la Ciudad de México, el doble feminicidio de 2 jóvenes venezolanas encontradas calcinadas en el poblado de Topilejo, en Tlalpan, ha puesto al descubierto una posible red de trata de mujeres migrantes. De hecho, esta es la principal línea de investigación del caso. Mi compañero Carlos Jiménez informó que en seguimiento a las investigaciones, esta madrugada se llevó a cabo un cateo en un inmueble en Azcapotzalco, un lugar donde, según autoridades, había trata de personas con fines de explotación sexual. Se indaga si Steffi y Su, las 2 víctimas de Topilejo, vivían en este edificio. Bueno, y también en la Ciudad de México, mire lo que ocurrió, el descaro de unos asaltantes. Sucedió en una tortería donde unas personas comieron, pagaron la cuenta y luego
asaltaron a los otros comensales. Este robo ocurrió en la alcaldía Gustavo Amadero y quedó grabado en video. En las imágenes se ve como 3 sujetos y una mujer están en una mesa, esperan su cambio después de que terminaron de comer. Merodean de un lado a otro y luego un hombre y la mujer salen del lugar. Cuando ya están casi en la puerta, otro de los sujetos se regresa, saca la pistola y otro de sus acompañantes los sigue, amenazan a los demás comensales, los golpean en la cabeza, los roban y luego huyen. La mesera de la tortería solo se resguardó tras un muro y la autoridad ya busca a estos asaltantes. Bueno, vamos hasta Guerrero porque hoy, por primera vez, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala, recordará usted, en 2014, pues ya se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado. Este encuentro fue en la Casa Guerrero, que lució amurallada con varias vallas metálicas. El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, anticipó que plantearían el tema de las recompensas que debe de fijar la Fiscalía General de la República para las personas que aporten información sobre el paradero de los estudiantes. Al salir, dijo que Salgado se dijo comprometida con este caso. Mira, nosotros, pues, la impresión que nos deja ahorita la gobernadora es que ella se comprometió, digamos, habló con las madres y padres de familia, estableció ese compromiso de que ella se va a convertir en un ente que pueda ayudar a las madres y padres de familia, que pueda ser un aliado de ellos. Ella está diciendo que va a tocar puertas también con distintas instancias. No le corresponde a la investigación, pero va a tocar puertas. Con los niños, no. Padecemos una nueva pandemia, de la cual muy poca gente quiere hablar. Con los niños, no. Estamos hablando de la violencia y el abuso sexual infantil. Las cifras estiman que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufren abuso en México. Con los niños, no. Únete a la caminata en solidaridad a quienes hemos sufrido, sufren y sufrirán. La cita es el próximo 9 de agosto a las 10 de la mañana en la Estela de Luz, donde caminaremos hasta el Senado de la República. Este evento de solidaridad es para mandar un mensaje muy importante que juntos pronunciaremos. Con las niñas, con los niños, no. Con los niños, no. Pues así, bajo el lema "con los niños, no". Así es como el movimiento Valientes de Latinoamérica está convocando a participar en la primera caminata solidaria de sobrevivientes de abuso sexual infantil. Para hablar más de este tema, me enlazo con Salvador, miembro de la Junta Directiva de Valientes Latinoamérica. Salvador, eres líder de este movimiento, pero también víctima sobreviviente de este delito atroz. Gracias por tomar la comunicación. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. Salvador, ¿por qué hay que hablar de este tema? Tiene cifras desgarradoras. Es imprescindible que eliminemos el tabú que representa este tema en la sociedad mexicana. Considero que el hecho de que México cuente con un muy deshonroso primer lugar en violencia sexual infantil es una cosa atroz, que habla muchísimo sobre cómo se está educando hoy en día a los niños y a las niñas en la sociedad mexicana, y que desafortunadamente el propio sistema judicial ha hecho que, en lugar de invitar a que se pueda denunciar, lo que pasa es que no se denuncian. Por otro lado, esta marcha es un espacio, es un primer movimiento para buscar este punto de encuentro que realmente lo que pretende es encontrar que básicamente todos aquellos que hemos sido víctimas y sobrevivientes de este atroz crimen no estamos solos. La sociedad, un gran segmento de la población, de las familias, de los policías, los jueces, el sector empresarial, los profesores, la gente en general, los mexicanos, yo estoy completamente seguro de que si alguien favorecen y a quien tienen que acompañar es a la víctima, nunca más a los agresores. Salvador, cuando se habla de abuso sexual, usualmente hablamos de personas mayores
y usualmente de mujeres. En este caso, parte de tu lucha, Salvador Cacho, es que quieres visibilizarlo en los niños, porque tú fuiste víctima de abuso cuando tenías entre 5 y 6 años de edad, si no mal recuerdo, y además visibilizar que no solamente son las niñas, porque también se piensa que solamente las niñas y no los niños. Tú pones sobre la mesa y visibilizas que también sucede con los varones. Es correcto, y creo que es algo muy, muy importante, como tú bien dices. Y bueno, yo hoy lo digo aquí, y como lo he dicho en otras ocasiones, no tengo pena en decirlo, a los niños, a los hombres, también nos violan. Y eso no nos hace ni menos hombres, ni menos merecedores de cariño, ni de respeto, ni de dignidad. Quien debe de sentir pena y vergüenza por sus acciones es aquel que comete la atrocidad de interrumpir la infancia de cualquier menor, sin importar el género. En este punto, creo que sí, en efecto, es muy importante el enfatizar que a los hombres también nos pasa esto y tenemos que comenzar a denunciar y a hablar sobre este tipo de cosas, porque es realmente uno de los mayores cánceres que tiene nuestro país hoy en día. Las cifras, como tú bien dices, son alarmantes. El 75% de los casos suceden en un primer entorno, es decir, alguien de la familia o alguien muy, muy cercano a ti. Y bueno, insisto, el que México ocupe este primer lugar es algo aterrador. Primer lugar, escuche bien, primer lugar en abuso infantil, en abuso sexual infantil. Es terrible. México ocupa este primer lugar. Y también lo aterrador de este tema, Salvador, es que muchas veces los adultos no les creen a los niños. Eso es algo terrible, para mí incomprensible, pero yo creo que hay algo que también se tiene que decir, y es: el secreto familiar se ha convertido en una permisión social. Si estamos hablando de que el 75% de los casos sucede a manos de algún familiar, entonces creo que hay una parte del tejido social y de la estructura familiar en todos los niveles socioeconómicos, porque esto es algo muy importante que decir. Esto pasa en todos los estratos sociales de la población mexicana. Es muy importante lo que esto está marcando, ¿no? Insisto, yo creo que hay que eliminar el tabú y comenzar a hablar del tema. Salvador, me parece maravilloso que estén haciendo justamente esta caminata, este movimiento. Por favor, invita a toda la gente que nos está viendo, porque necesito ser víctima de esta violencia para poder asistir. No, de ninguna manera. Esta es una caminata para todos aquellos que se sientan empáticos, humanos, mexicanos solidarios. Yo sigo creyendo que somos mucho más los buenos en este país, y por eso sigo creyendo que hay que denunciar, porque se puede condenar, que la justicia sí llega a las víctimas. Y sobre este entendido, yo hago una invitación a todos aquellos televidentes que te estén viendo, a que acompañen a todas esas personas que vamos a marchar, a caminar. El próximo viernes 9 de agosto vamos a salir a las 10 de la mañana de la Estela de Luz, con la intención de llegar al Senado de la República. Y es una invitación abierta a todos aquellos que se sientan empáticos, que hayan sido víctimas y no lo quieran decir y quieran ir y marchar. Todos aquellos que se sientan comprometidos, que conozcan de un caso, que quieran participar, son más que bienvenidos a hacer esta caminata con nosotros. Me parece maravilloso. Existen y van a estar caminando las calles de la Ciudad de México. Y ojo, porque también en varias ciudades de la República. Sí. ¿En qué página podemos revisar esto rápidamente? Chava, tengo 30 segundos. En el Instagram, Valientes México. En ese Instagram pueden revisar en qué ciudades ya está organizado. Muy bien, muchísimas gracias por todo. Ahí estaremos dando cobertura a esta caminata. A ti. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, vamos a cambiar de tema. Las muertes por el virus del dengue van en aumento. Esta crisis sanitaria se ha acelerado, superando las cifras del año pasado. En cuanto a
¿Acaso Guerrero se posiciona como el estado con más contagios? Reportan 4.333, seguido de Tabasco con 2.832 y Michoacán con 2.277. La lista va en descenso, pero también hay alerta por el número de casos en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas. En cuanto a muertes, el último informe de la Secretaría de Salud reportó 76 casos por este virus. Y justamente Colima es uno de los estados que ya duplicó los casos de dengue en comparación con los del año pasado. ¿Qué está haciendo el estado para combatir este problema? Arnoldo Delgadillo, cuéntanos, buenas noches. Selene, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, lamentables las cifras para el estado de Colima, donde en los primeros 7 meses del año ya se ha duplicado la cantidad de casos registrados en todo el año 2023. Te comento la estadística. Mientras el 2023 cerró con 665 casos, hasta esta semana epidemiológica, la número 30, suman ya 1.513 casos confirmados, aunque al sumar los probables, se cree que hay más de 10,000 casos ya en la entidad. Por su parte, la estadística por cada 100,000 habitantes en 2023 cerró con 81.02 y para este 2024, en el mes de agosto, ya supera los 181.81. Con motivo de esto, el gobierno del estado pues ha reforzado las actividades de prevención en contra de la reproducción del mosquito del dengue a través de la campaña de Tapa, Voltea y Tira, haciendo alusión pues a lo que se tiene que hacer con aquellos recipientes que resguardan el agua y que son el espacio propicio para la reproducción del mosquito. Escuchemos qué fue lo que nos dijo Ernesto Mejía, quien es el jefe de vectores de los servicios de salud del gobierno del estado. Muy bien. Cuando el médico o su médico de cabecera registra como un caso probable de dengue también, nos manda a nosotros como Secretaría de Salud la información para que a su vez el departamento de vectores acuda a su domicilio a realizar acciones de fumigación intradomiciliaria e incluso las colonias que presentan índices altos de casos probables de dengue, debido a esto, a las consultas, nosotros redireccionamos a acciones de nebulización. Bueno, esperemos que estas acciones controlen poco a poco a este mosquito que ha causado tantos problemas ya también en varios estados de la República. Muchas gracias, Arnoldo Delgadillo. Buenas noches. Excelente noche, Selene. Gracias. Mucho. Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya, porque hoy se llevó a cabo el último foro de la reforma al Poder Judicial. También hubo manifestaciones de trabajadores. Al volver, los detalles. Qué bueno que continúa con nosotros. ¿Qué hizo hoy la presidenta electa Claudia Sheinbaum y qué actividades tendrá mañana? Mi compañero José Antonio Belmont se encuentra en su casa de transición. ¿Cómo estás? Buenas noches, José Antonio. Con gusto, bien dices, aquí en Iztapalapa, se encuentran estas oficinas que ha utilizado la virtual presidenta electa como transición al próximo gobierno. Hoy por la mañana continuó por segundo día consecutivo en estos encuentros con distintos mandatarios estatales, algunos de ellos electos, para ver proyectos prioritarios en cada una de estas entidades. Claudia Sheinbaum adelantó que al menos en 2025 habrá un proyecto prioritario en cada una de las 31 entidades y en la Ciudad de México. También destacó la participación en esta reunión Samuel García, a quien le preguntó el tema de la construcción, la construcción de la Gigafactory de Tesla justamente en esa entidad, y confió Samuel García en que se podría llevar a cabo esta construcción tras las elecciones en Estados Unidos. Pero ¿qué te parece, Elena, si vemos y escuchamos parte de lo que se vivió este día en la agenda de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum? Hemos dado como prioridad la infraestructura en agua potable y en segundo lugar el tema de carreteras también. Por supuesto, ustedes conocen nuestros proyectos de trenes
que tocan varios de los estados que hemos platicado, pero por lo pronto son esos dos temas. Pues ahí está esta reunión, esta segunda tanda de gobernadores que desfilan ahí para reunirse con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y hay que destacar, yo creo, que por primera vez pues vemos que, a diferencia de lo que hizo el presidente López Obrador en su sexenio, Claudia Sheinbaum se está pues reuniendo con todos los gobernadores sin importar partido o color. Interesante, y vamos a estar pendientes, por supuesto, de sus siguientes reuniones. Gracias, José Antonio Belmont, por tu información. Buenas noches. Estamos al pendiente, Selene. Muy buenas noches. Buenas noches. Mire, también la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el próximo jueves recibirá ya su constancia de mayoría por parte del Tribunal Electoral. Además, habló sobre la sobrerepresentación en ambas cámaras del Congreso. Esto es lo que ella opina. En los últimos años se han seguido las mismas reglas que están establecidas en la Constitución y en las leyes electorales. Eso es lo que dijo el pueblo de México, el número de votos que le corresponden a cada partido político. Pero recientemente la oposición ha dicho ahora que hay una sobrerepresentación de los partidos de nuestra coalición, de Morena, del PT y del Verde. Esto es completamente falso. Lo único que tiene que hacer el tribunal es hacer lo mismo que se ha seguido en las últimas elecciones y asignar los diputados y diputadas que le corresponden a cada partido político. Y como lo ha establecido ya el INE, pues tenemos una mayoría calificada. Bueno, además de la presidenta electa, quien también habló sobre este tema fue el senador del PRD, Emilio Álvarez y Casa. Él reiteró que Morena no tiene los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada en San Lázaro y también le pidió a la oposición no romper el bloque de contención. En el Senado adelantó que a la sociedad civil le tocará construir la resistencia democrática. La batalla de la sobrerepresentación, no tengamos duda, contra la sobrerepresentación, es la batalla donde se define la República a los próximos años. El Senado de la República no tiene los votos. Y hay que pedirle a las y los senadores de oposición que honren la confianza que se les depositó. No tienen los votos. Y si se mantiene el bloque de contención, no pasan las reformas. Bueno, este martes se llevó a cabo el penúltimo foro de la discusión sobre la reforma al Poder Judicial. Como ya ha sucedido en varios foros, los trabajadores irrumpieron en la sede para exigir un diálogo con los legisladores de Morena. Agarramos a los criminales y los jueces los liberan. Esta frase, contra lo que se pudiera pensar, no es de hoy, no es del presidente López Obrador, es del expresidente Felipe Calderón. La recuerdo aquí para que no olvidemos que las decisiones de las juezas y los jueces muchas veces incomodan a los otros poderes. En los próximos días, seguramente en Sinaloa, vamos a poder expresar las primeras líneas de modificaciones a la iniciativa en varios aspectos centrales que yo... El sistema judicial, nosotros movemos el sistema judicial. ¿Quieren nosotros diálogo? Lo movemos. ¿Quieren diálogo? Abran la puerta, escuchen a los trabajadores. No hay un análisis real en esta reforma. No queremos que se termine la carrera judicial. Las aspiraciones profesionales de todos quienes formamos por más de hasta 25 años el Poder Judicial Federal se van a ver truncadas. Yo escuché con mucha atención a los trabajadores que hablaron a nombre del Poder Judicial y no deja de sorprenderme su intervención. Yo pensé que iba a hablar alguna trabajadora
humilde de limpieza, outsourcing. Ya oímos a representantes de los Pido trabajadores. que guardemos el orden, por favor, a la audiencia, por favor, nos escuchamos con aguanten respeto. los argumentos, compañeros y compañeras. A mí me parece que es muy delicado que el discurso con todo respeto, el discurso de los trabajadores y trabajadoras coincida con el discurso de todas las personas que han venido a hablar aquí en contra de la reforma al Poder Judicial. Y realmente, pues el acercamiento no ha venido de parte de los diputados, ni de los senadores, ni de las personas que han, específicamente usted, no nos ha buscado para preguntarnos qué es lo que realmente necesitamos. El Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados somos gente del pueblo y hemos nacido y crecido en él con nuestro propio esfuerzo. Le apostamos a que no haya privilegios. Es teoría general del Estado de todas las universidades que en los estados democráticos la soberanía nace y reside en el pueblo. Este es un trabajo de Saúl Guzmán, gracias a Saúl Guzmán. Y hablando justamente de la reforma, en redes se ha viralizado un video donde presuntos simpatizantes de Morena presentan una obra de teatro llamada Super Moreno contra el Poder Judicial. Échale un ojo. Ahorita vamos contra él, señora, espéreme tantito. Ahorita nos encargamos de sus orejas de puerco. ¿Quién eres tú? ¡Yo soy Super Moreno! Defensor de la justicia municipal. Y ahora sí, ustedes han sido... Ah, mira, y aquí viene mi amigo, ¿eh? ¡Eso! ¡El Super Morenazo! ¡Ahí estamos los dos! ¡Eso! Y ustedes han sido los culpables. Espérenme, del gran retraso que este pueblo, que todo este país emprendió ya hace 6 años. Y ya es momento de la reforma al Poder Judicial. ¡Claro que sí! ¡Vamos, amárrenlo! ¡Que no se escape! Bueno, y quien volvió a salir a escena, por cierto, es el ministro en retiro, Arturo Saldívar. Lo hizo en el podcast de La Chávez, donde así habló de la presidenta ministra de la Corte, de Norma Piña. Éramos, la verdad, muy buenos amigos. De hecho, yo la ayudé muchísimo para que fuera ministra. Muchísimo. Ministra. Sin mí, no hubiera sido ministra. Ok. Cosa que ya se le olvidó, ¿no? Tuvimos una muy buena relación. Sin duda votó por mí para que yo fuera presidente de la Corte. Y después hubo algún momento donde, pues ella, supongo, consideró que la línea o la manera de yo entender la presidencia y mi relación con el presidente no era compatible con ella. Y vamos a enlazarnos en este momento al mensaje que da la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, como parte de su gira de agradecimiento. Esta noche se encuentra en la Utopía en Mellehualco, allá en Iztapalapa. Escuchemos un poco de lo que dice. Que esta ciudad es el corazón de la Cuarta Transformación. Que esta ciudad se levantó y votó y ratificó la continuidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como nuestra primera, el sueño hecho realidad de que una mujer gobernara este país. ¡Viva Claudia Sheinbaum! Esta ciudad se levantó también con el objetivo de lograr que en esta ciudad continuara la transformación. Y aquí, pese a la narrativa de la derecha, de que decía que nos iba a ganar, que ya nos estaba alcanzando, que ya nos había alcanzado, que ya estamos abajo, era la narrativa de la derecha, que solo algunos la creyeron, porque el pueblo tenía muy claro cuál era su papel patriótico
en esta ciudad que consistió en no permitir retroceso. Vamos a temas de la elección en Estados Unidos. Kamala Harris reveló quién será su compañero de fórmula. Se trata de Tim Walz, el actual gobernador de Minnesota, quien asegura aportará una perspectiva rural del medio oeste a la campaña de la demócrata. Además, ha marcado objetivos de política liberal como la legalización de la marihuana y el aumento de las protecciones para los trabajadores. Así lo presentó. Hi, this is Tim. It's Kamala Harris. Good morning, Governor. Good morning, Madam Vice President. Listen, I want you to do this with me. Let's do this together. Would you be my running mate and let's get this thing on the road? I would be honored, Madam Vice President. The joy that you're bringing back to the country, the enthusiasm that's out there, it'll be a privilege to take this with you across the country. Well, let me tell you, I have just the utmost respect for you. I have really enjoyed our work together. You understand our country. Y luego de este anuncio, Kamala Harris y Tim Walz dieron su primer mensaje conjunto en un evento en Filadelfia. I stand before you today to proudly announce I am now officially the Democratic nominee. So now we got some work to do. We need to move to the general election and win that. We have the momentum, and I know exactly what we are up against. Thank you, Madam Vice President, for the trust you put in me, but maybe more so, thank you for bringing back the joy. I'm thrilled to be on this journey with you and Doug, this incredible journey. And Pennsylvania, I know you know this, but my God, what a treasure you have in Josh Shapiro. Vamos a Venezuela, porque este martes Human Rights Watch confirmó la muerte de al menos 24 personas en el marco de las protestas luego de los resultados de las elecciones presidenciales allá. La directora de la División de las Américas de esta organización informó a través de sus redes sociales que 23 de las víctimas eran manifestantes, mientras que el otro porcentaje eran miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, por lo que ya se encuentran en proceso de verificar cada caso reportado. Nicolás Maduro cada día se queda más solo. Hoy el Congreso de Colombia reconoció a Edmundo González como ganador de la elección presidencial en Venezuela. Esa transparencia no existe en este caso y por eso nos unimos a las voces que no reconocen la decisión del Consejo Nacional Electoral de dicho país y que piden la verificación de las actas por parte de veedores internacionales. La cooptación de la institucionalidad venezolana por parte de militantes de la tendencia política en el poder eliminó cualquier forma de independencia. Con esto hacemos una nueva pausa, pero no se vaya, ya viene Fanny Miranda con su sección Vida Verde. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Mire, hoy se cumplen 10 años del ecocidio más grande en la historia de nuestro país. ¿De qué se trata? ¿Cómo van las cosas con este ecocidio? Fanny Miranda, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Elena. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Pues son 10 años de este que es considerado el peor desastre ambiental en la industria minera de nuestro país, como ya lo comentabas. Son 10 años también de que estas comunidades asentadas en la cuenca del río Sonora han estado exigiendo justicia. 10 años buscando justicia y no ha llegado. Ya han pasado casi 2 gobiernos y siguen ellos afectados por esta intensa
pues onda de contaminación que permanece no solamente en el aire, en el agua, en los suelos. Y bueno, vamos a recuérdanos cómo pasó. Sí, cómo ocurrió. Pues el 6 de agosto de 2014, fallas en en las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, Sonora, que pertenece a Grupo México, pues provocaron el derrame de 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre. Estos lixiviados se derramaron al arroyo Las Tinajas y después fueron escurriendo a través de los ríos Bacanuchi y Sonora hasta llegar a una presa que llega a la ciudad de Hermosillo, Sonora. De ese tamaño es la dimensión. Entonces, esto pues ha provocado la afectación de 22,000 personas que a la fecha pues siguen con estos problemas, como te comentaba, consecuencias de salud por la presencia de metales pesados. ¿Qué tipo de consecuencias a la salud? En primer lugar, tienen altas concentraciones de metales pesados, como es cadmio. También hay otros metales importantes. ¿En sangre? En sangre justamente, y problemas, por ejemplo, en el hígado. Ya hay personas que han muerto, pero siguen muchísimas personas todavía con estos problemas de metales pesados en la sangre. Y también los estudios que se han realizado, pues es que los contaminantes siguen ahí en el agua. Y de entrada, en 2014, la COFEPRIS restringió el uso del agua de 322 pozos y norias, que estos se encuentran a 500 metros, digamos, de las márgenes de estos ríos. Y se prometió, la instalación de al menos 36 plantas potabilizadoras, de las cuales solamente se logró la colocación de una planta. De las 36 que prometieron. Solo una. ¿Cómo crees? ¿En 10 años? En 10 años, por lo que la gente todavía no tiene la certeza de la buena calidad del agua. No, ellos, de acuerdo a los estudios que han realizado, saben que el agua sigue contaminada. ¿Y qué están tomando? Pues agua de dudosa procedencia. También se prometió en ese entonces, hace 10 años, la construcción de un hospital especializado en toxicología, que tampoco se terminó. Apenas pues se construyó, digamos, el cascarón, pero no se terminó. Y los problemas ambientales siguen. También este fideicomiso que se ordenó por 2,000 millones de pesos, pues solamente se entregó una parcialidad. Se estima que son el 10% de las ayudas que se entregaron. Y bueno, ¿y dónde está el dinero? También esa es una pregunta. ¿Dónde está el dinero de ese fideicomiso? Fue una decisión unilateral de Grupo México no entregarlo, por lo que este gobierno, incluso la Suprema Corte, ordenaron pues que se siga entregando los recursos de este fideicomiso, y lo cual no se ha realizado. Por ello es la demanda de pues los comités de Cuenca del Río Sonora, justicia ambiental. ¿Quién está en la cárcel por esto? Nadie. Fanny. No hay nadie en la cárcel. ¿Cómo no va a haber nadie en la cárcel por esto, Fanny? Sí, a pesar del arsénico, del plomo, del mercurio. De los muertos. De los muertos, exactamente. Del ecocidio. Y bueno, esta administración, al inicio de esta administración, se anunció el plan de justicia Cananea Río Sonora, pero los afectados siguen sin recibir la atención médica y tampoco se ha asegurado, como te comentaba, pues que el agua esté libre de contaminación. A finales del año pasado, la Secretaría de Medio Ambiente presentó un dictamen del diagnóstico ambiental del río Sonora y señala que las pérdidas económicas por este derrame ascienden a más de 20,500 millones de pesos, por lo que el monto que entregó Grupo México y la multa que pagó, pues no compensan, no son suficientes para cubrir los daños por este derrame pues que ha provocado tanto a la población como a los ecosistemas. Y ya para acabar, Grupo México acapara el 60% de las aguas subterráneas de esta región, de estos ecosistemas que son principalmente desérticos. Bueno. Ellos contaminan el agua y ellos acaparan el 60%. Y ellos tienen el 60%. Con los homicidios, porque es un homicidio lo que hicieron con todos los pobladores, con el ecocidio, nadie en la cárcel, y tienen el 60% de las concesiones. Afectaciones a la salud, a los ecosistemas, a la economía, porque esta gente vivía principalmente de la agricultura y la ganadería, que hoy ya no se puede. Increíble. Fanny Miranda, muchas gracias por tu información. Ojalá nos podamos dar una vuelta por allá para ver cómo está la gente. Vamos a ir. Gracias, Fanny. Buenas noches. Gracias. Con mucho gusto. Y es momento de hablar de negocios, porque luego del lunes negro que se vivió en las bolsas de todo el mundo, Banxico recortará su tasa de interés. ¿Qué implica esto? Ana Karina Martínez, buenas noches, cuéntanos. Muy buenas noches, Selene, te saludo con mucho gusto. Y en efecto, después de este lunes negro con desplomes en todas las bolsas de valores,
prácticamente de todo el mundo. Diversos analistas estiman que el Banco de México se va a adelantar a la Reserva Federal de Estados Unidos y se prevé que en su reunión de política monetaria de este jueves el Banjico pueda recortar 25 puntos base su tasa de interés de referencia. Hay que recordar que la Fed será hasta septiembre cuando tenga su reunión de política monetaria, en donde también se prevé que tenga un recorte en su tasa de interés ante las advertencias de los inversionistas de que pudo haber mantenido demasiado alto el costo del endeudamiento por mucho tiempo, lo que llevó a generar estos ecos de una posible recesión económica en Estados Unidos. La tasa de interés en México subió durante 2022 para ayudar a controlar un poco las altas tasas de inflación que se presentaban en México, y después se mantuvo durante mucho tiempo en 11.25%, el nivel más alto en esta década, para después bajar a 11% en marzo pasado, y en caso de que se cumplan los pronósticos, la tasa de interés quedaría en 10.75%. De acuerdo con analistas de Vanguard, el Banco de México puede realizar hasta 4 recortes antes de que termine este año, impulsado por la desaceleración en la actividad económica mexicana. Sin embargo, para los analistas de UBS, el recorte de Banjico no es algo que se vea muy claro debido a una mayor inflación. Y es que hay que admitir que la inflación en México ha tenido una tendencia al alza. Recordemos que el último reporte del INEGI, que es de la primera quincena de julio, la inflación, los precios al consumidor alcanzaron 5.61%. En cuanto al peso, después de este lunes tan complicado, los analistas sí reconocieron que el peso es una moneda líquida, que es una moneda que puede ser estable. De hecho, hoy cerró en 19.52 pesos por dólar. Y además también podemos ver que las bolsas en Wall Street cerraron al alza, con el Nasdaq y el Standard & Poor's con aumentos de 1.03%, mientras que en el mercado europeo los cierres fueron más mixtos, pues París terminó con una caída de 0.27%, y el Nikkei de Japón, que ayer era la que lideraba las grandes caídas, hoy cerró con un repunte de 10.23%. Aún no recorta las fuertes pérdidas que tuvo ayer, pero ahí van poco a poquito, y sí tenemos que esperar la reunión de política monetaria de este jueves del Banco de México para ver si se cumple el pronóstico y se recorta la tasa de interés. Ya veremos qué pasa, Ana Cari. Gracias por tu información. Buenas noches. Muchas gracias, Elena. Muy buenas noches. Con esto hacemos una última pausa, pero no se vaya. Ya viene Mineli Ataide con toda la información de los Olímpicos. Vaya que hay información. Regresamos. ¿Y qué está pasando en los Juegos de París? Mineli Ataide, buenas noches. Muy buenas noches, El. Oye, hay excelentes noticias, obviamente, para nuestro país. Noticias en el boxeo, porque el mexicano Marco Verde ahora se medirá en la disputa por el oro al representante de Uzbekistán tras vencer en las semifinales a Luis Richardson. Fue una pelea más bien muy disputada, pero en el último round Marco ganó las 5 tarjetas. Y bueno, recordemos que desde Río 2016 no se obtenía una medalla en esta disciplina. En aquella ocasión la consiguió Misael Rodríguez. Y bueno, desde Los Ángeles 1984, un mexicano no peleaba el oro. Lo hizo en ese año Héctor López, quien al final, bueno, se colgó la de plata. Escuchemos reacciones de Marco Verde. Bien, creo que bien, hemos hecho un gran trabajo, creo que la preparación ahí está, ahí se ve simplemente la preparación que hemos hecho. Llego, me bajo del ring fresco, o sea, fue más que nada una pelea que tenía que ser muy inteligente, no tanto de salir ahí a tirar mucho golpe. Ya el tercer round con mi entrenador tuvimos que ajustar, ya ajustamos muy bien con la estrategia, ¿no? Tranquilizar, mente fría, y se dieron las cosas. Creo que voy a dar todo como siempre, como lo doy en cada pelea, y levantar a México, que sientan esa emoción de cuando peleo arriba del ring, que sientan esa adrenalina igual que yo. Se me hace que nos traemos el oro. Yo, la verdad, es que también coincido contigo, tengo esa impresión. Sí. La verdad es que lo hizo muy bien Marco Verde, y ojalá y realmente lo demuestre que tiene esa calidad. Y bueno, algunos datos a considerar justamente, en el boxeo, es que es la segunda disciplina que más medallas le ha dado a México, con 14. Se consiguieron 11 medallas de Los Ángeles en 1932 a Seúl 1988, y el último oro se dio en México 68. Fueron 2, de hecho, el de Ricardo Delgado y el de Antonio Roldán. Así la situación, con este mexicano, que te digo, yo creo que nos va a dar
Yo también creo que sí. Y ahí vamos a estar siguiendo. ¿Cuándo pelea? El viernes. El viernes a las 13:30, tiempo del Centro de México. Muy bien, qué emoción. Gracias, Mine. Nos vemos mañana. Muy buena noche. Y gracias, por supuesto, a usted por su sintonía. Si la vida lo permite, nos encontramos en este espacio mañana.